Que tengan un buen día y para mí es una nueva oportunidad y una bendición el poder compartir la palabra de Dios a través de la cual espero sus vidas y mi propia vida sea animada para alcanzar aquellas metas, aquellos planes que nos hemos trazado. Sé que la experiencia del año anterior nos ha dejado con algunas cosas ahí en el camino, algunos quizás han sentido frustrados sus sueños que no los han podido cumplir, pero hay algo que debemos rescatar de todo esto. La palabra de Dios es fuente de vida y la palabra de Dios tiene mucha sabiduría, y uno de los versículos que quizás se ha hecho una gran realidad es aquel que el Señor nos habla y nos dice que cuando nosotros vamos a hacer algo o vamos a ir a algún lado, debemos decir: si Dios lo permite, haré esto. Si Dios lo permite, me iré a tal lugar. Yo creo que ha quedado evidenciado que hay cosas que en nuestras fuerzas no las vamos a poder realizar. Pero ahí es donde precisamente entra la gran voluntad de Dios. Yo sé que todos queremos alcanzar aquellos planes que tenemos, que deben ser cosas muy buenas, muy positivas, que traen bendición a nuestras propias vidas, a nuestros familiares y a quienes están a nuestro alrededor. Y como les digo, al tener la Escritura como una palabra de fuente de vida, es importante que todo lo que nosotros hagamos la podamos poner bajo el equilibrio que la palabra de Dios nos da. Y en este día quiero conjuntamente con ustedes recordar la historia de uno de los reyes de Judá, dice la Escritura. Un hombre quizás desconocido, un nombre que ustedes no lo habrán escuchado, pero que nos deja un gran ejemplo en la palabra de Dios. Y esta historia la encontramos en el libro de Segunda de Crónicas en el Antiguo Testamento, en el capítulo 27, y es un capítulo realmente muy corto, un capítulo de 9 versículos. Pero ahí nos deja, creo yo, grandes enseñanzas. Y básicamente quiero compartir con ustedes el versículo 6 de este capítulo, en donde la palabra de Dios nos dice: Jotán era este rey. Dice: Jotán llegó a ser poderoso porque se propuso obedecer al Señor su Dios. Esta palabra realmente me llamó mucho la atención, porque yo pensaría, ¿no? Él era hijo de un rey también, entonces pensaría que él alcanzó el poder, alcanzó la prosperidad y todo el testimonio que queda porque él recibió como herencia, ¿no? Muchos de nosotros, ¿no es cierto?, estamos ahí a veces argumentando y diciendo: claro, si mis padres hubiesen sido aquellos empresarios tan grandes, y si yo hubiese tenido la oportunidad de estudiar en el exterior, si yo hubiese tenido la oportunidad de hacer esto, si mis padres hubiesen sido esto, si mis abuelos me hubiesen dejado esta herencia, otra cosa sería. Pero yo les digo, si nosotros leemos la Escritura, nosotros vamos a encontrar reyes que de igual manera heredaron muchas cosas y al final lo perdieron todo. Y de hecho yo conozco ahora también muchas familias que heredaron muchos bienes, heredaron muchas cosas, pero a la vuelta de 1, 2, 3 y 5 años lo han perdido todo. Y entonces uno ahí se hace la pregunta: ¿y cuál es la diferencia? ¿Qué fue lo que pasó? Y para mí aquí está una gran respuesta. En el libro de Segunda de Crónicas, como les indicaba, en el versículo que les acabo de leer, la Escritura nos dice que este hombre alcanzó poder por todo lo que recibió como herencia, por todo lo que él ya tenía, por toda su gran sabiduría, por todo lo que él era. Dice la Escritura textualmente: llegó a ser poderoso. ¿Por qué? Porque se propuso obedecer al Señor su Dios. Y entonces eso ya cambia completamente el panorama. Dice que se propuso. Yo estaba un poquito escudriñando la Escritura y yo sé que todos estamos anhelando
hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué es anhelar? ¿Qué es desear? O estamos deseando, ¿no es cierto? Nos levantamos y no, yo quiero hacer la voluntad de Dios este día. Yo quiero hacer esto, ¿no es cierto? Yo anhelo, yo deseo. Pero ¿qué es un anhelo? ¿Qué es un deseo? ¿Qué es un anhelo? Es un deseo intenso de adquirir o de hacer una cosa. Es un deseo, ¿sí? Eso es el anhelo. Pero ¿qué es un propósito? Un propósito, en cambio, es la determinación de hacer algo. Hay una gran diferencia entre el anhelar, el desear y el proponerse. Y este hombre, dice la Escritura, que se propuso obedecer al Señor su Dios. Estamos en el mes de enero del año 2021 y creo que todavía es tiempo de revisar cuáles son los propósitos para este nuevo año. Y yo digo, si nosotros nos proponemos como este hombre se propuso hacer la voluntad de Dios, los otros propósitos se van a cumplir por añadidura. ¿Sí? Es tiempo de dejar de andar anhelando anhelando cumplir ciertas cosas. Es tiempo de proponernos. ¿Y qué es el propósito? O sea, es determinarse a hacer una cosa. ¿Y qué significa determinarse? Significa acción. También un sinónimo de determinarse significa valor. Es decir, tener el valor suficiente para hacer las cosas conforme a lo que Dios ha dispuesto a través de su palabra. ¿Sí? Yo sé que muchas personas estamos anhelando tener ciertas cosas, pero no tenemos el propósito de cambiar nuestro estilo de vida, de cambiar aquellas costumbres bajo las cuales nos hemos estado moviendo, porque el Señor ahora viene a cambiar ese estilo de vida. Y entonces ahí es cuando entramos en un conflicto y muchos prefieren vivir anhelando. ¿Sí? Yo anhelo y quizás este año se haga. Ya no es tiempo del quizás, es tiempo de decir, yo determino vivir conforme al diseño que Dios ha establecido para mi vida. La Escritura nos habla de este hombre y nos dice, Jotam hizo lo que le agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Uzías, pero no iba al templo del Señor, dice. El pueblo, por su parte, continuó con sus prácticas corruptas. Miren la diferencia que aquí hace la palabra de Dios. Él como rey decidió hacer la voluntad de Dios, aun cuando el pueblo decidió seguir las costumbres alejados de la voluntad de Dios. Digo, ¿cuántos de nosotros a veces estamos caminando de acuerdo a lo que la gente nos está diciendo a nuestro alrededor? Pero no siempre lo que la gente nos está diciendo a nuestro alrededor es el plan de Dios. Ahí es donde nosotros debemos tomar una decisión para empezar a vivir conforme a lo que Dios ha establecido. Y entonces, cuando él decidió esto, dice, Jotam fue quien reconstruyó la puerta superior del templo del Señor, hizo también muchas obras en el muro de Ofel, construyó ciudades en las montañas de Judá y fortalezas y torres en los bosques. Jotam le declaró la guerra al rey de los amonitas y lo venció. Durante 3 años consecutivos los amonitas tuvieron que pagarle un tributo anual de 100 varas de plata, 10,000 cargas de trigo y 10,000 cargas de cebada. ¿Sí? Un hombre que hizo mucha obra, un hombre que ganó batallas, un hombre que recibió los beneficios de esas obras, y entonces la palabra de Dios dice que fue un hombre que fue prosperado, ¿sí? Porque se propuso hacer la voluntad de Dios. Yo quiero que esta pequeña reflexión quede en nuestro corazón y te invito a que este nuevo año no sigas anhelando, te propongas hacer la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga.